Buenos días, mis amados. En Mañanas con el Ruba, hoy vamos a hablar del libro de los Proverbios. Es un libro de evidencia, de sabiduría. La palabra proverbio en hebreo es mashal y también se puede traducir como parábola. Un proverbio no suele ser profético, es simplemente verdades. Los proverbios hablan de causas o consecuencias en nuestras vidas. En el primer capítulo del libro de los Proverbios nos habla del propósito de este libro. Dice, capítulo 1 y versículo 1, dice, los Proverbios de Salomón de David, el rey de Israel, para adquirir sabiduría e instrucciones, para comprender las palabras de la inteligencia, para recibir el consejo de prudencia, justicia, derecho, equidad, para dar sagacidad al incauto y a los jóvenes ciencia y discreción. Óigalo también el sabio y aumentará el saber, y el entendido obtendrá consejos sabios. Para hacer entender el proverbio y la parábola, las palabras del sabio y sus enigmas. El principio de la sabiduría es el temor a Yahweh, pero los insensatos desprecian la sabiduría y las instrucciones del Eterno. Salomón al principio de su vida, lleno de temor por la gran labor que le tocaría realizar y dirigir un reino que va creciendo con el liderazgo de su padre y construir el templo del eterno Dios. Abrumado, le pidió al Padre sabiduría y el Eterno se la concedió. Mientras vivió en justicia, la sabiduría no se apartó de su vida y eso además trajo prosperidad a él y a su reino. Más adelante, él se apartó del temor del Eterno y se desvaneció de su vida esa sabiduría. Pero aquí encontramos todo lo que aprendió a que puede salvar nuestra vida de graves errores si ponemos atención. Salomón nos advierte y explica cómo se vive en sabiduría. En Proverbios 1:8 dice, oye, hijo mío, las instrucciones de tu padre y no abandone las enseñanzas de tu madre. La palabra instrucciones en hebreo es musar, que significa la reprensión de los hijos. Los hijos necesitan poner atención a la disciplina de su padre y dice, no despreciemos, no abandonemos la dirección de nuestra madre. La palabra dirección es Torah en hebreo. Allí dice que los hijos no debemos despreciar la Torah de su madre. Es decir, que las mamás no podemos dejar de enseñar las escrituras, siendo las más que pasamos más tiempo con los hijos al principio de su vida, toca enseñarles la palabra del Señor. Sus enseñanzas es la palabra, la Torá, es lo que nos traduce como ley del eterno Dios. Y significa darle al blanco. Si los hijos son como saetas en las manos de valientes, como flechas que necesitan dirigir esas flechas para que den en el blanco a las instrucciones del Eterno, tienen que conocer la palabra de nuestro Padre. Y si esto sucede en la vida de una persona, entonces esto pasará. Esta es la consecuencia más maravillosa. ¿Por qué? Porque Adonai de gracia será a tu cabeza y, y collares a tu cuello. La disciplina del Padre, que conoce la palabra del Eterno y la enseña de la Torah de la Madre, guardada en el corazón de un hijo, será como perlas preciosas en la mente de nuestros hijos. Es un tesoro que enriquecerá y protegerá su vida de su vida. ¿Qué es lo que significa? Dice en el versículo
10. Hijo mío, si los pecadores te quisieren enseñar o engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechar sin motivo al inocente, devorémoslo vivo como el Seol, enteros como los que caen en un abismo, hallaremos riqueza de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos, echa tu suerte entre nosotros, hijo mío, no lo acompañes en su camino, aparta tu pie de tus veredas, porque tu pie corren hacia el mal, y van presurosamente a derramar sangre. En vano se detenderá la red de los ojos de aquello pero ellos atentarán contra su propia sangre y ante su propia vida tienden la trampa. Y todo lo que es dado a la codicia quita la vida de sus poseedores. Hijo mío, dice aquí en la palabra, hijo mío, escucha la corrección y la enseñanza de tu madre y la disciplina de tu padre. Toma en cuenta que se libra de los malos cuyas sendas son torcidas. Necesitamos padres que enseñen la palabra del Eterno, e hijos que también escuchen las instrucciones de sus padres y que terminen. ¿Y qué le dice el versículo aquí al terminar? El versículo 20, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas. 21, grita el bullicio de la ciudad y en la entrada de la puerta pregona sus razones. 22, hoy simples, ¿hasta cuándo amarás la simpleza y vosotros insolentes? ¿Y os complaceréis en la insolencia? ¿Y vosotros insensatos aborreceréis el saber? 23. Volveos ante mi presencia, y los manifestaré de mi espíritu, y os haré conocer mis palabras. He llamado, os rehusasteis. 24. He llamado, os rehusasteis. Extendí mi mano y no habéis hecho caso. Desechaste todo mi consejo, y nadie quiso aceptar mi reprensión. Yo también me reiré cuando llegue vuestra calamidad, y me burlaréis cuando os alzare el terror, cuando lo que temáis venga como una tormenta a vuestra calamidad, como un torbellino, cuando os venga tribulación y angustia. Entonces más adelante, entonces aquí es lo que produce, aquí qué es lo que produce vivir lejos de las instrucciones. Y cuando ya no puedas más, entonces quieres clamar sabiduría al Padre, ver que ya perdiste la presencia del Señor. Entonces dice, más adelante en el versículo 28, dice, entonces me llamaréis y no te responderé. Me buscarán, pero no me encontrarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría. No escogieron el temor a Yahweh. No quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán el fruto de su propio camino. El descarrío de los simples lo mataron, y la complacencia de los necios los destruirá. Pero el que me oiga habitará confiadamente y estará tranquilo sin temor del mal. Entonces, amados, este es el consejo de sabiduría, el que muchas veces despreciamos. Estará cansado de su propio consejo, ignorante y desviado. Esto es lo que dice el capítulo 1. Comienza diciendo así el capítulo 1.
que el principio de la sabiduría es el temor a Yahweh. La palabra de sabiduría se traduce concretamente, significa estar capacitado o entrenado a tener habilidad. Y dice que se obtiene temor a Yahweh. Entonces fue el temor reverente al mismo libro de Proverbios, nos explica que es en él. En él es que encontramos la sabiduría. En el capítulo 8, versículo 13, dice, dice capítulo 8, versículo 13, el temor a Yahweh es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el camino y la boca perversa aborrezco, dice Yahweh. Te animo, mis amados, que conozcan las instrucciones del Eterno, su palabra, su ley, su justicia. Él es un Padre bueno y santo. Y que deseches todo lo malo tan pronto lo veas. Y te aseguro, mis amados, que la gente alrededor tuyo se sorprenderá de la sabiduría que el Padre te ha dado. Bendito Padre, hoy te damos un día más de gracias por nuestra vida y por todo lo que nos suples diariamente. Padre, necesitamos constantemente, como siervos tuyos, clamar por las aguas, así como clamamos por ti, oh Adonai. El alma mía, mi alma, tiene sed de ti, de mi Elohim. Todos los días mis oraciones son para ti, en los días felices y los que no parecen felices. Te alabamos de la misma forma porque tú eres Elohim, nuestro protector. Te amamos en lo más profundo de nuestro corazón. Padre bueno, ayúdanos a atesorar en nuestro corazón tu palabra. Enséñanos, instrúyenos si es necesario, como Padre bueno que eres. Disciplínanos, corrígenos. Queremos ser como niños que aprender a odiar el mal y ser sabios. Deseamos tener tanto temor de no fallarte que vivamos arraigados a tu palabra. Gracias por esta palabra de sabiduría que hemos podido escudriñar hoy en tus preciosas escrituras. Que esta semana haya más sabiduría para mis hermanos y para mí. Que nuestro corazón y nuestro actuar sea lo mejor. Te lo pedimos, Rey de Gloria, en el santo nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Amén y amén. Bendiciones, mis amados. Feliz semana.